Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, un nuevo martes de conversatorios del Museo de la Universidad del Rosario. Esta semana con un tema muy especial, muy importante. El día de hoy nos acompaña una invitada muy importante. ¿Cómo estás, Inés? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Inés Restrepo, cuéntanos un poquito quién eres, por favor. Qué haces aquí con nosotros hoy? Bueno, a ver, yo soy por un lado docente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, docente en pediatría y discapacidad, Ujú. hace no voy a decir cuántos años, pero más de 20. Ujú. Soy egresada también de la universidad como pediatra intensivista Sí. y hace 26 años tuve mi primer hijo con síndrome de Down, Felipe, Ujú. y pues a partir de esa época, pues como que mi vida, digamos, empezó a coger un camino específico, básicamente en el mundo de la discapacidad. Y hacia el año 2009, ya cuando Felipe iba como en sus 15, 16 años, nos reunimos un grupo de familias con la inquietud de, bueno, y cuando nuestros chicos terminen el colegio, ¿para dónde cogemos? En Colombia todavía faltan muchas oportunidades para nuestros muchachos, sobre todo después de la escolaridad, ¿no? Si bien todavía hay mucho trabajo para hacer en la inclusión educativa, en la media y en la primaria, pues en la educación superior menos. Entonces, como familias, teníamos la intención realmente como de innovar, de atrevernos a hacer algo diferente. Y fue así como en el año 2009 nos constituimos como una corporación, que hoy en día es la Corporación Transiciones Crecer, y presentamos con la universidad un proyecto de investigación sobre un piloto de un programa OAT. OAT significa Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta. ¿Y en qué consiste? En que queríamos pilotear un modelo de inclusión en educación superior para jóvenes con discapacidad intelectual. Y bueno, de eso hace ya 10 años. Muchísimas gracias, qué gran introducción. Precisamente, entonces, esta semana, el 15 de julio, se conmemora el Día Internacional de las Habilidades de la Juventud y pues por ello, precisamente el día de hoy vamos a hablar del programa OAT, del cual nos comentas, Inés. Entonces, ya antes de entrar al grueso, digamos, de esta entrevista, eh, quisiera presentarles de nuevo y darle la bienvenida a Daniela. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes Inés, bienvenida. Hola, Daniela, gracias. Y a Nico, que siempre nos acompañan acá. Hola Hola, a todos, hola Inés, ¿cómo vas? hola Nicolás, ¿cómo vas? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Listo, No, ustedes. muchísimas gracias al equipo del museo y a las personas que nos ven, eh, tanto acá en vivo como en sus casas, en nuestro canal de YouTube. Listo, entonces, Inés, cuéntanos entonces cómo nace OAT, cómo nace, digamos, un poco a profundidad este programa. Entonces nos contabas que era así un proyecto, iniciar un proyecto de investigación, pero entonces, ¿cómo logra consolidarse este proyecto? Ok, bueno, como les dije entonces, en el 2010 lo presentamos como proyecto de investigación. En esa época, dependiendo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. ¿Qué queríamos? Queríamos apostarle a un modelo de inclusión. Eh, ¿Y por qué en la universidad? Mm, Porque siempre pensamos que la universidad es mucho más, es un espacio mucho más importante, más allá de sacar un título en la vida, ¿no? La universidad es un momento vital, por un lado fundamental, y por otro lado, pues creo que las universidades hoy en día tienen un rol muy importante, ¿no? Como de plantearse y preguntarse mejores sociedades para un futuro. Entonces es una época vital fundamental. Digamos que en discapacidad intelectual siempre ha sucedido que hay muchos mitos alrededor de la discapacidad intelectual y muchas veces se infantilizan nuestros chicos. Entonces, por el hecho de tener discapacidad intelectual,
asumimos que son niños eternos, por ejemplo, es una de las ideas que se tienen. Entonces uno diría, no, pero un niño de 20, 25 años, ¿por qué estar en la universidad? Y resulta que no, o sea, una cosa son los apoyos que van a requerir estos chicos en todo su tema cognitivo, de aprendizaje, etcétera. Pero hoy en día sí se reconoce que hay que reconocerles ese estatus de edad. Es decir, un niño es un niño, un joven es un joven, un adulto joven es un adulto joven. Y pues, ¿dónde tienen que estar los jóvenes? Pues con sus pares que son ustedes, ¿sí? En un espacio tan interesante y tan importante como es la universidad, porque seguramente esta experiencia, evidentemente, ahorita les cuento de qué se trata, nuestros chicos adquieren habilidades, competencias, pero sobre todo maduran, crecen y hacen parte de, eso es fundamental, o sea, uno como adolescente ser parte de, es un tema fundamental, y ser parte de una comunidad universitaria en particular también. Entonces, no solamente es importante para ellos, es importante que su presencia, que generalmente está invisible, porque aún en nuestro país estos chicos o la discapacidad en general está muy invisibilizada, ¿no? Todavía nos parece extraño ver estos chicos, por ejemplo, en un espacio de la universidad. Entonces la gente se pregunta, ¿pero qué harán aquí? ¿Será que vienen a una consulta médica? ¿Cierto? O sea, nos falta todavía como sociedad convivir con la diversidad, sea la diversidad que sea. Y sobre todo dejar atrás un poco de temores, de dudas que no nos dejan acercarnos con curiosidad positiva, proactiva, chévere y decir, venga, nos sentamos acá nuestros muchachos, venga y les preguntamos quiénes son, qué hacen, ¿cierto? Entonces, la idea de estar en la universidad es obviamente que ellos crezcan, pero sobre todo que impactemos también las miradas nuevas de futuros profesionales como ustedes, ¿sí? Que hagan parche de jóvenes, ese es un fin también muy importante. Entonces, OAT es por un lado un programa que se llama Transición a la vida adulta, son programas, digamos, que en otros países empiezan mucho antes, empiezan hacia los 14 años en la educación media. Entonces, este es muy pionero en Colombia. Y como les dije, pues van brindándole a los muchachos competencias y habilidades en muchas cosas, en tecnologías, mejoran todas sus habilidades de lectoescritura, de lectura crítica, de debate, de argumentación, aprenden sobre sus derechos. Pero además los va fortaleciendo y les va dando muchas habilidades en todo lo que es las relaciones interpersonales, las amistades, saber manejar las emociones. Bueno, eso que necesitamos o que necesitan ustedes todos los jóvenes, yo asumo que ya pasé por allá un ratico. Y pues todas esas habilidades se adquieren pues estando en la vida, siendo parte de, ¿sí? Ya los modelos de espacios especiales, de educación especial, restringidos, guardados exclusivamente para esta población, están mandados a recoger. Y Colombia es un país que ratificó un tratado muy importante internacional que se llama la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Y una, obviamente, de las premisas es que pues, la inclusión es un derecho, ¿no? Es un derecho de todos. Y esta semana sí me parece clave hablar de las habilidades de la juventud, porque la juventud casi que es un periodo de vida negado para nuestros muchachos con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, desde esa época ya empezamos a construir OAT y en el 2016 tuvimos la fortuna inmensa de que nos acogiera la universidad también ya desde la vicerrectoría y pasamos a depender ya de la dirección de estudiantes y nos trasteamos de la Quinta Mutis al centro, al claustro. Y ahí tuvimos la oportunidad de empezar a completar ese núcleo básico con unas trayectorias dentro de las cuales nos encontramos con ustedes, con el Museo de la Universidad, donde ha sido pues una maravilla innovar en la pedagogía, ¿no? Nuevas maneras de acercarse a cómo aprendemos la historia, a cómo entendemos, digamos, todos los eventos alrededor, particularmente en este caso, por ejemplo, de la expedición botánica.
Bueno, háganme preguntas porque si no me demoro aquí media hora en monólogo y no es la idea. Bueno, Inés, yo tengo una pregunta. Pues porque Dale. muchas veces las personas que nos están viendo, pues no son todas de la universidad. Entonces, Ok. pues tú nos cuentas que inician como pues con una serie de familias que ahora están vinculados con la universidad. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría una familia que tiene a su joven, a su hijo, con alguna discapacidad cognitiva, pues digamos que quisiera también pues ingresar al programa? ¿Esto se podría? ¿Cómo se podría? ¿Qué se puede hacer? Ok. A ver, cuando aquí hablamos un poco de todo lo que hoy en día se entiende por innovación social. Ese es un concepto muy importante. Digamos que históricamente y tradicionalmente, eh, la discapacidad ha sido asumida como responsabilidad o del sector educativo o del sector salud, ¿sí? Las familias históricamente hemos sido ocupado un papel muy pasivo, ¿sí? Hoy en día, para resolver un tema tan complejo como es el de la exclusión y la discapacidad pobreza, porque es un círculo vicioso que se alimenta, tenemos que romper las miradas y las estrategias tradicionales. Entonces, aquí no es un tema de que es una responsabilidad exclusivamente de la universidad ni del sistema educativo. Tenemos que aprender a trabajar desde la corresponsabilidad. Entonces, este programa OAT tiene 3 pilares fundamentales. Tiene en la punta una organización de familias, que es la Corporación Transiciones Crecer. Y en la base, la universidad, que es la que aporta desde la academia, y el sector productivo. Porque volviendo un poco a los retos actuales de los jóvenes y de ustedes, particularmente es que hay un desacople y un desajuste muy importante en competencias, es decir, los jóvenes se están formando, pero después es muy difícil salir, digamos, a ver qué se hace con ese conocimiento. Entonces, el sector productivo ahí, digamos, para completar ese trío dinámico es fundamental. Nosotros como familias tenemos que cambiar nuestro rol, tenemos que empoderarnos, tenemos que ser cogestoras de estas soluciones y no pretender que llegamos, matriculamos aquí al chico en el programa OAT y chao Pascual, lo recojo en 3 años. Eso no funciona así, porque los apoyos y los ajustes que requiere cada uno de nuestros muchachos tienen que partir fundamentalmente de sus familias, primordialmente. Yo no le puedo exigir ni a la universidad, ni a ustedes como estudiantes, ni a la sociedad que miren y que cambien las miradas hacia nuestros hijos si nosotros dentro de las familias no hemos cambiado esa mirada. ¿Y en qué consiste el cambio de mirada? En verlos a ellos, en valorarlos, en conocerlos, en respetarlos desde su diversidad, ¿no? No desde lo que no tuvieron, no fueron, les faltó, que es un poco el tema del déficit, sino asumiendo que todos los seres humanos somos diversos, todos. Y hoy que se está hablando tanto de la biodiversidad, pues, ¿qué más representante de la biodiversidad que el ser humano? Entonces, hemos venido de un modelo muy médico, ¿no? De ver la discapacidad como una enfermedad. Hoy en día ese pensamiento dio un giro de 360 grados. Hoy no hablamos de enfermos, hablamos de seres humanos con derechos, con deberes diversos, que tienen diferente manera de estar, de sentir, de pensar, de movilizarse, de percibir el mundo. Pero no por eso ni más ni menos que el resto de la sociedad. Entonces, a la pregunta concreta, Daniela, este modelo funciona con la Corporación Transiciones Crecer y es por ahí asociándose cómo entran los muchachos al programa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la sociedad civil ahí es fundamental, porque nosotros como familias tenemos que ir de manera paralela en esa transición a la adultez de nuestros hijos. Y finalmente, pues somos nosotros los responsables también de ir haciendo, digamos, ese futuro. No los únicos responsables, como generalmente en nuestro país nos ha tocado, ¿no? En corresponsabilidad con un sector del Estado, con el sector privado, con la academia, que es fundamental y eso es lo que le da tanta fuerza a este modelo. Muchísimas gracias, Inés. Yo quería preguntarte,
puntualmente, ¿cómo fue, digamos, esa experiencia, pues, para ti cuando ya comenzaron los nexos con la universidad? Entonces, cuando ya comienzan los chicos de OAT a asistir a la universidad, o claramente, de hecho, un breve adelanto para las personas que nos ven, el jueves pues vamos a tener invitados de este programa, invitados geniales, que nos van a contar desde su experiencia, claro, pero ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo viste esa inmersión a la universidad? Ahorita hablabas precisamente de que igual, por ejemplo, los estudiantes cuando los veían por los pasillos, sí, como, pero ¿qué hacen acá? ¿Qué estarán haciendo? Digamos, todas esas dinámicas que tú lograste percibir cuando comenzaron. Ujú. ¿Cómo fue ese proceso? Ah, eso fue una maravilla porque yo pienso que esas son las pequeñas revoluciones que uno debe hacer día a día en la vida, ¿sí? O sea, eso de creerse que una cosa es imposible y resulta que pues se hace y resulta posible, ¿cierto? Entonces, pues era imposible que tener un combo de 15 pelados como en el 2010 cuando empezó esto, en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Eso tiene una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque es en la Facultad de Medicina donde nosotros como médicos nos educamos a vivir la sociedad muy desde lo normal y lo anormal, ¿no? Desde lo patológico y lo no patológico. Y crecemos y nos formamos con ese chip, ¿no? Y muchas veces encasillamos al ser humano en un diagnóstico o en una enfermedad. Entonces fue fundamental que este programa llegara al comienzo en la Facultad de Medicina, porque empezó a romper una cantidad de esquemas, porque estaban todos sus compañeros jóvenes estudiando medicina, psicología en esa época, estaba empezando tal vez, o ni siquiera había empezado, ciencias de la rehabilitación, y pues con más razón eran las preguntas, pero estos chicos, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿hmm? ¿Será que vienen a una terapia? Bueno, y cuando el programa empezó a, digamos, ya a concretarse en la facultad, pues estos chicos fueron haciéndose parte de, ¿sí? Parte del espacio, parte de los espacios, ¿sí? Y al comienzo yo diría que había una cierta curiosidad del resto de estudiantes. Y la curiosidad siempre es buena. Yo pienso que la curiosidad, desde la curiosidad es de donde parte la investigación, por ejemplo, y las preguntas interesantes en la vida. Pero además ellos transforman, ¿no? Transforman y transgreden, digamos, esos límites cuadriculados en los cuales nosotros tendemos a educarnos. Entonces, transgredir esos límites, esas fronteras de lo normal, lo anormal, es muy importante. Y creo que eso fue lo que se dio en ese espacio. Detalles sencillos, como por ejemplo chicos de nuestro programa que saludaban, se conocían el nombre del primer celador hasta la señora de la cafetería. Y no entraban a la universidad sin saludarlos por su nombre, sin preguntarles cómo estaba la hija, el hijo, el nieto, el perro, ¿sí? Y que no iban a su cafetería ahí con su bandejita y se sabían el nombre de la señora que estaba en la cafetería. Esos son los detalles que transforman la vida y que transforman la convivencia desde lo humano. Entonces yo creo que fue un proceso en el que se fueron transformando las miradas, ¿no? Yo como docente de pediatría, mis estudiantes también rotaban, digamos, en el programa y tenían la oportunidad de estar con estos muchachos haciendo talleres de salud. Y para mis estudiantes sé que como médicos, la experiencia de haber compartido con chicos de OAT, no como pacientes detrás de un consultorio, sino como pares, les dio un giro de 360 grados a entender al otro no desde lo que le falta y lo que no tiene, sino entender al otro como uno más diverso, diferente a mí, sea la que sea la diversidad. Entonces, para volver a la pregunta tuya, creo que fue fundamental haber empezado en la Facultad de Medicina, porque se fue naturalizando este tema de encuentros, pero aún más haber llegado al centro en el 2016 fue maravilloso porque empezamos a correr las fronteras, porque en Facultad de Medicina pues estábamos en medicina, ¿cierto? Pero haber llegado al claustro pues fue encontrarse con una cantidad de oportunidades, de disciplinas, de miradas diferentes.
Y voy a decir algo que no sé si lo debo decir o lo pueda decir. Puedes decirlo, tranquilo. ¿Me dan permiso? Vale. Claro que sí. Yo creo que los jóvenes en general, pero los jóvenes de otras carreras, humanidades, ciencias sociales, bueno, qué sé yo, periodismo, muchas carreras fuera de la medicina, tienen una mente súper abierta. No estoy diciendo que no, que los estudiantes de medicina tengan una mente cerrada, no. Pero venimos un poco predeterminados por mucho diagnóstico y mucha cosa, ¿sí? Entonces, yo sí me encuentro en el claustro como una libertad de mente súper linda que estando solo en la Facultad de Medicina nos queda difícil. Pero acá nos encontramos con muchachos de historia, bueno, de todas las carreras. Y digo que todavía falta que hagamos más comunidad, ¿no? Y más colectivos de aprendizaje en comunidad, para aprender unos de otros, básicamente. Pero no sé, sí siento un ambiente como de un poco menos aprensivo, un poco como más libre en esa apuesta de encontrarse con el otro, no desde el miedo, sino como desde una curiosidad chévere. Bueno, de hecho, por eso creo que estamos aquí en este programa. Así como a título personal lo que dices es cierto, digamos que ahorita que se encuentran en el centro, pues nosotros alcanzamos a verlos antes de la pandemia, eso, y hasta almorzábamos con ellos, y era muy bonito porque son seres increíbles, ¿no? Seres humanos increíbles. Quería preguntarte, a partir de allí, ¿quiénes hacen parte del programa? Entonces, si nos quieres contar, no sé, particularidades de las personas, de los seres humanos, que bien tú lo recalcas, que hacen parte del programa. ¿Quiénes hacen parte de OAT? Bueno, les cuento un poco cómo funciona esto. Entonces, hablábamos de un núcleo básico que tiene un currículo establecido, definido. Es un currículo muy amplio porque nosotros trabajamos alrededor de un concepto que se llama dimensiones de calidad de vida. Entonces los chicos aprenden una serie de cosas muy amplias, digamos, desde cultura digital hasta, bueno, lectura crítica, analítica, como les dije. Y llegar al centro nos permitió irnos vinculando con trayectorias de aprendizaje que venía desarrollando ya la Universidad del Rosario desde la Dirección de Estudiantes. Entonces, eso ha permitido que cada vez haya más actores dentro del modelo y eso es fundamental. Y diferentes miradas. Entonces, el núcleo básico de OAT funciona con el grupo de muchachos que generalmente en los semestres son unos 30 chicos, más o menos, con un grupo de base de docentes que tiene la corporación, que son los que están permanentemente con los muchachos, ya sea en clase o mediando estos espacios de aprendizaje cooperativo, colaborativo. Son profesionales, pues, docentes de educación especial, TEOs, fonoficio, pero educadores en general, o sea, especialidades, pero todos somos educadores. Otro punto fundamental de la corporación, ahí tenemos más o menos un núcleo básico como de 10 profesionales. Están los muchachos, están las familias que son fundamentales como parte del programa. Con las familias trabajamos muy fuerte y trabajamos muy fuerte con los hermanos. Fíjate que ahorita está pasando una cosa muy interesante y es ¿cómo se llama esto? Esto tiene un nombre particular, pero lo voy a describir, y es que los padres de nuestros muchachos, incluyéndome, ya estamos entrando como a una generación de pensionados, o ya nos estamos preguntando, pucha, y si yo no estoy, ¿qué pasa con mi hijo? Es la misma pregunta que se hacen los hermanos, ¿cierto? Entonces se está dando en el mundo, además, como ese tema generacional, relevo generacional, es el término al que me refiero. Y a nosotros nos parece fundamental empezar a escuchar la voz de estos hermanos, porque estos hermanos generalmente ven a los hermanos con discapacidad con unas miradas mucho menos sobreprotectoras que los padres, por ejemplo. Son mucho más exigentes y eso también es muy importante porque
de alguna manera los dignifica, ¿no? Porque uno tiende un poco a pobretear, entre comillas, la persona diferente. Pero los hermanos son mucho más centrados, ¿sí? Entonces son excelentes apoyos para nuestros chicos, pero además están con la duda y la inquietud. Oiga, cuando no estén mis papás, entonces, ¿yo qué? ¿Cierto? ¿Será que mi hermano así lo adore, lo idolatre? Porque pues eso es así, puede existir esa buena relación. Pues ¿yo qué hago con mi proyecto de vida? Yo también tengo un proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, esas voces que se empiezan a sumar son fundamentales y son las que van armando todo el programa y el proyecto. Entonces, es un programa centrado en persona y eso quiere decir que cada chico es completamente diferente, sus necesidades, sus habilidades son completamente diferentes, pero además centrado en familia, porque las familias también son sistemas vivos y cada familia es completamente diferente, ¿no? Familia entendiendo hermanos, abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema vivo, digamos, es un programa que está en permanente mutación y cambio, porque es un programa que si se detiene en el tiempo, pues ya no sirve, porque además tenemos que ir corriendo a la par de cómo se está moviendo el mundo. Y un ejemplo de eso fue pues ahorita con la pandemia que también nos agarró a nosotros pues la inquietud de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será que podemos migrar a lo virtual este programa? Y pues fue una maravilla descubrir que sí, que obviamente no va a sustituir nunca lo presencial, como creo que ya todo el mundo ha deducido y concluido, o sea, porque la educación es el encuentro con el otro. Eso no tiene, y con los otros, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad para migrar a descubrir recursos digitales y virtuales que sin duda, pues, el que se quede atrás en eso, pues la brecha va a ser inmensa para ser parte hoy en día del conocimiento y lograr democratizar de alguna manera la información y el conocimiento y que no se quede solamente en determinados grupitos, digamos, nuevamente privilegiados. Entonces ahí vamos nosotros, o sea, OAT va también tratando de reinventarse permanentemente y bueno, los primeros que nos sorprenden son nuestros chicos, la verdad, la verdad. Yo pienso que los límites los ponemos nosotros, sí, como cualquier ser humano, o sea, estos pelados no tienen techo, independientemente de que se les dificulte la lectura, la escritura, eso no te define a ti como ser humano ni como persona. Entonces, mientras tú les abras las puertas, las oportunidades de crecer como seres humanos, pues no hay límite, ni hay techos, pero además, sobre todo, diría yo, el que ellos se formen y se preparen más adelante para poder entrar a una empresa, para hacer emprendimientos, que es otra línea a la que le estamos apostando fuertemente, porque hay que unir formación con productividad, si no volvemos a un ciclo de que ustedes se forman, cogen un titulito, lo ponen en la pared y ahora qué. Entonces, ese círculo de formación, productividad siempre tiene que ir amarrado. Pero bueno, ahí hago ya un break para seguir charlando. No te preocupes, muchísimas gracias. Eh, Bueno, dale, Nico. Gracias, Iván. Inés, quería preguntarte precisamente por el tema de emprendimientos. ¿Cómo les están ayudando a esta materia? Y pues sí, básicamente eso. Esa sería mi pregunta. Vale. A ver, digamos que nosotros vemos el emprendimiento como una salida más al tema productivo, ¿no? Tradicionalmente se ha hablado de la inclusión en la empresa regular, pero la inclusión en la empresa regular está siendo completamente dificultosa para los jóvenes en general. O sea, ustedes saben las cifras de desempleo de juventud de jóvenes en el mundo, ¿cierto? Imagínense cómo era para estos chicos, ¿cierto? Sin haber tenido procesos previos, digamos, de formación. Entonces ahí hay una brecha grande, sin embargo, pues toca seguirle apostando a ese tema. Pero paralelo nos tocó inventarnos en el camino diferentes formas y oportunidades productivas para estos chicos que no fueran tan selectivas, ¿no? Donde todos pudieran tener un lugar. Entonces montamos una cooperativa en el año 2013. La cooperativa se llama COPMENTE.
para que fuera el brazo productivo de OAT, que es el brazo de formación, de manera que los chicos se formaran, pero pudieran tener después salidas al emprendimiento desde la cooperativa. Entonces, desde ahí empezamos a desarrollar líneas de emprendimiento cooperativo. Es un enfoque muy diferente al emprendimiento tradicional, que se hace muy desde lo individual, desde lo, ¿sí? Acá, desde el cooperativismo, creemos más en unos modelos alternativos de economía, más hacia lo solidario, hacia lo interdependiente, hacia el bien común, que creo yo además que es como la tendencia actualmente en muchos lugares del mundo, a raíz también de la pandemia que nos ha mostrado tanta inequidad en el mundo, ¿no? Y tanta exclusión. Entonces nosotros creemos en eso y nos conformamos además como cooperativa. Los chicos son parte de la cooperativa, son dueños de su cooperativa. Y empezamos a trabajar varias líneas, entre ellas una que se llama Frutos del Parche, que es fruta deshidratada. Los muchachos nos pueden buscar en Instagram, Frutos del Parche. Los muchachos hacen todo el proceso de deshidratar la fruta, cortarla, empacarla. Y ahorita vamos a empezar en todo el tema de mercado digital, muy a la moda. Entonces ellos van a ser las caras visibles, digamos, del negocio. Hemos incurrido en otro tipo de emprendimientos, huertas caseras no, huertas orgánicas, perdón. Hemos tenido unas experiencias bien lindas y uno de los sueños que tenemos es poder hacer unas huertas allá en el norte, en todos esos potreros que están desocupados y que toca gastar tanto para cortar el pasto y mejor ponerlos a producir comidita, ¿no? Entonces, esa también puede ser una idea interesante. Y ahorita con la expedición bogotánica, que es una ruta, para los que no son de la universidad y no la conocen, ya sobre esa ruta se hablará el jueves, pero para darles una idea, es una ruta donde queremos que nuestros chicos se vayan formando como gestores culturales alrededor de un tema muy importante que es pues el acceso a la cultura, ¿no? Al patrimonio, a los museos, y pues qué más que el Museo de la Universidad con todo ese legado súper hermoso que es la expedición botánica. Entonces por eso el eje de aprendizaje es alrededor de la expedición botánica, se llama Expedición Bogotánica. Y eso lo queremos y lo estamos tratando de convertir también en un emprendimiento. Hay otro emprendimiento que trabajamos que es protocolo y etiqueta, porque nuestros chicos son excelentes anfitriones. Entonces se han formado, gracias a la universidad, con sus selectivas de protocolo y etiqueta, atendiendo eventos, congresos, y para eso son excelentes. Yo les Qué voy a bonito. hacer ahí rápido para que vean lo que nos contaba Inés sobre uno de los emprendimientos, para que lo vean, para que los apoyen. A mí me encantan varios de los emprendimientos que he logrado ver. De hecho, me encanta también de la expedición bogotánica, pero eso lo hablamos el jueves. Me encanta uno que también han hecho, se los muestro, pero el jueves. Acá está todo lo que ella nos contaba. Ingrid, nuestra jefe, quería hacer algunas preguntas. Por favor, abre tu micrófono. Bienvenida. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ingrid Frederick, soy museóloga del museo y pues me encanta estar en este espacio con Inés Elvira, que es nuestro gran partner en el museo. Y ahorita que Inés Elvira mencionaba sobre transgredir varias fronteras, empezando por entrar al espacio universitario, que era pues como todo, fue todo pues un logro entrar en ese espacio en el que parecía pues fue un sueño, digamos, hecho realidad. Yo quería preguntarte sobre el campo del patrimonio en los museos. Pues si bien para nosotros desde hace muchos años, hablo desde el ámbito museal, está muy claro que tenemos una responsabilidad y un compromiso con la educación cultural para todos, el cómo a veces, digamos, no es tan fácil, pero yo quisiera preguntarte en qué sentido tú sentías también desde tu punto de vista eh, personal y profesional, con tu conocimiento que tienes en el tema, cómo los espacios museales estaban presentando esa frontera también o no lo estaban haciendo, en qué sentido pues eran lugares abiertos a la población de jóvenes con discapacidad intelectual o en qué sentido no lo eran o qué fallas veías tú.
Em, Bueno, gracias Ingrid. Pues mira, yo pienso que ahí hemos estado, como muchos de los espacios sociales, bastante excluidos, ¿no? Porque finalmente tendemos como a que todos debemos además pensar, mirar, sentir, caminar y vernos igual, ¿cierto? Entonces, justa que con el tiempo, con todo el tema, digamos, internacional, además de cambios de miradas hacia la discapacidad y sobre todo de movimientos civiles de las mismas personas con discapacidad, estos escenarios han ido cambiando lentamente, pero han ido cambiando en el sentido y en el tema de accesibilidad, por ejemplo. Sin embargo, las barreras de la accesibilidad no las podemos limitar a un tema arquitectónico, de una barrera física. También hay barreras en la información, barreras en la comunicación, y las más invisibles, pero las más frecuentes, que son las barreras actitudinales, ¿no? De cómo asumimos, sin conocer al otro, que es diferente, que él debe estar en otro espacio, ¿sí? Y en particular yo diría que así como en la educación, el acceso a la cultura y al patrimonio, de golpe sí se ha pensado históricamente muy desde lo uniforme, ¿no? Y se vienen dando movimientos y pues eso lo he aprendido también con ustedes del museo, de movimientos de abrir los museos también a que sean espacios de aprendizajes colaborativos, donde el que viene ahí también trae un conocimiento, trae un bagaje, y pues qué rico sentarnos es como a dialogar, ¿no? Desde esas diferentes maneras de percibir la realidad. Y eso ha sido lo lindo, por ejemplo, de esta experiencia, tenemos todos un mismo referente, por decirlo así, la expedición botánica. Pero cuando uno está de expedicionario con estos muchachos, pues lo maravilloso es ver que perciben el mundo de una manera completamente diferente, lo entienden de una manera completamente diferente, y meterse en ese rollo y compartir es maravilloso. Entonces, lentamente, pero sí creo que por lo menos ahora hay conciencia de la necesidad de abrir los espacios culturales y hacerlos mucho más accesibles de lo que han sido históricamente para la discapacidad. Yo quería preguntarte, siguiendo, digamos, un poco esta línea del ámbito social. Estamos de acuerdo en que tu trabajo junto con todo tu equipo y todas las personas, las familias que han estado allí metidas, pues estos muchachos y muchachas que pertenecen al programa OAT son muy privilegiados. Entonces yo quería preguntarte, ¿tú cómo has visto la situación de esta población diversa fuera de la universidad? ¿Quiénes no son pues sí, digamos, Privilegiados. tienen exacto, tan privilegiados de pertenecer a este programa? Entonces, ¿cómo has visto tú a la población fuera? Y pues quisiera también que nos contaras quiénes y cómo pueden acceder al programa OAT. Ok. Bueno, la primera pregunta, efectivamente, digamos, esto ha surgido como un programa piloto que se ha tenido que abrir camino paso a paso. Te estoy hablando de 10 años de trabajo paso a paso, 24/7, como dicen ustedes. Pero llevamos una curva de aprendizaje que creo que en este momento es lo valioso. Es decir, ya tenemos todo un modelo consolidado, armado, que ya no es una idea, es un modelo que es real, que sirve, que es efectivo, que nos da miles de oportunidades, no solamente como universidad, sino como ustedes estudiantes, como comunidad, digamos, ¿cierto? Ahora, como vuelvo un poco al tema, si estamos hablando de innovación social, uno de los puntos muy importantes para hablar de algo como innovación social es que sea sostenible, obviamente, y que sea accesible. En este momento los costos de este programa aún son altos.
porque si bien, digamos, hay una alianza muy importante entre la universidad y el programa, que eso es fundamental, fundamental, porque tener toda esa infraestructura, tener todas esas accesibilidades a miles de cosas, evidentemente harían este programa incosteable, ¿sí? Pero aún, digamos, aún faltaría ponerle ese tercer tornillito, donde todos ponemos y todos ganamos. Entonces, las familias ponemos, la universidad pone y el sector público-privado también debe poner. Es la única manera de que estos problemas tan grandes, tan complejos, hoy en día tengan, digamos, alguna posibilidad de ser mucho más accesibles. Entonces, estos costos sin duda que hoy en día nos representan, por ejemplo, a las familias de mantener nomás una nómina de 10 profesionales, que es costoso, seguramente serían mucho más accesibles si tuviéramos funcionando muy bien esas rueditas, que es en lo que estamos trabajando, donde la universidad pone su parte, las familias ponemos nuestra parte, el sector público y las empresas también eventualmente identifican la necesidad de, digamos, invertir en este tipo de modelos. Y eso haría el modelo mucho más económico, accesible, porque estamos partiendo de que estamos en inclusión. Ese es el gran valor de la inclusión social. No tenemos que construir una universidad aparte especial para nuestros chicos, o sea, estamos siendo parte de lo que hay. Ahora, tenemos el mismo problema que todos los jóvenes en Colombia, muchachos. La educación superior aquí es un privilegio, ¿sí? Y la universidad es un privilegio para una minoría. Lo mismo nos pasa pues a nosotros, los que están en el programa, pues también, y eso es lo que tiene que cambiar, evidentemente. Ahora, entonces, en este momento, ¿cómo hacen para entrar los chicos? Tienen que contactarnos a la Corporación Transiciones Crecer. Nosotros conocemos a los muchachos, conocemos sus perfiles, sus fortalezas, hacemos una serie pues, de entrevistas y de temas antes como para poder conocer muy a fondo los chicos y sus estructuras de apoyo, familias. Y bueno, en la presencialidad, pues esto era presencial, ¿no? Ahorita, pues este semestre que también se viene virtual, pues la idea sí también hacer una serie de, como de inducciones iniciales para que los chicos puedan acceder, porque si eran invisibles los muchachos y la población con discapacidad intelectual pre-COVID, ahorita en la pandemia sí que pasaron, yo creo que de ser invisibles a inexistentes. Porque lo poquito que se había logrado seguramente de inclusión en el sistema educativo, que está siendo difícil para todo el mundo, por accesibilidad, por internet, por tecnologías, pues para nuestros chicos todavía más. Entonces, yo creo que una vez más lo que ha mostrado la pandemia es cómo se exacerban y se muestran y quedan evidentes todas las brechas que hay todavía en educación, en accesibilidad, en pobreza, en inequidad, etc. Pero bueno, para entrar al programa en este momento, incluso en el tema virtual, se pueden comunicar a través de la Corporación Transiciones Crecer, ahí en nuestra página, transicionescrecer.com. Listo, muchísimas gracias. Quisiera preguntarte, ¿cuáles han sido, pues ya nos has contado muchos, en verdad, pero cuáles han sido los logros del programa que tú más resaltes, o sea, los logros, y también los retos, que nos cuentes un poco qué retos tienen pues como programa? Bueno, a ver, si me preguntas de logros, yo los pondría en diferentes niveles y instancias, digamos. El primer logro son nuestros jóvenes, es verlos transformarse, es verlos crecer, es verlos madurar, es verlos valorarse, ¿sí? Yo, con humildad, me temo a decir que es un programa que dignifica, ¿sí? Porque estos muchachos vienen de ser siempre los excluidos, los que no sirven, los que quedaron detrás de un sistema educativo formal supremamente rígido e inflexible, ¿sí? Y llegan acá muchas veces con una autoestima así chiquitica, o diría yo que sin autoestima, ¿sí? Empezar a ser parte de, que se les abran estas puertas, además a un espacio tan hermoso y tan maravilloso como es la universidad y el claustro,
Es como si, yo siempre hago el símil, es como si uno abriera una puertica de una jaula y saliera un pájaro a volar. Así es como yo veo a estos muchachos. Entonces dejan de tener a la mamá, al tío, al abuelo encima. ¿Será que sí puede? ¿Será que no puede? ¿Será que cómo? ¿No? Y se les da la libertad. Obviamente todo esto tiene medidos los riesgos y todo, ¿no? No es que los soltemos allá a ver que hagan lo que sea, no. Pero es darles esa oportunidad de que ellos demuestren quiénes son, ¿no? De que se atrevan, de que se arriesguen en ese riesgo medido que llamamos nosotros, porque en los fracasos y en las dificultades es donde realmente más se crece, ¿sí? Entonces, el intentar, es intentar hacer las cosas, es ahí donde se ganan los mayores aprendizajes. Entonces, nuestros chicos crecen, yo digo que maduran, eh, se responsabilizan, son felices. O sea, si ustedes le preguntan a cualquier chico de edad qué es lo que más les gusta del programa, son sus pares, sus parches, sus amores, como cualquier joven de estas edades, ¿no? En todas las áreas creo que no tienen límites realmente, como les contaba, ellos hacen parte, por ejemplo, del modelo de Naciones Unidas de MUNUR, hacen parte de programas con la Facultad de Derecho del Grupo de Acciones Públicas, donde están aprendiendo mecanismos de participación ciudadana. Trabajamos con el Grupo CELE también en temas de lectura y creación literaria, por ejemplo. Todo el tema de tecnologías, pues que eso hoy en día no tiene techos. Bueno, las familias también es un logro importante, como les decía al comienzo, porque aquí el cambio de chip no solamente es con el chico, sino fundamentalmente con la familia. También, digamos, yo diría que hemos tenido muy buenos impactos en familia, para atreverse a soltar los hijos, para valorarlos por lo que son, no por lo que no fueron o dejaron de ser. ¿Mm? Es como si se fueran descubriendo así todos esos diagnósticos y todos esos dolores con los que vienen las familias muchas veces, desafortunadamente, porque los médicos no siempre nos formamos para acompañar bien estos procesos. Entonces las familias vienen con muchos dolores, con muchos resentimientos de diagnósticos mal dados, de panoramas sin esperanza, ¿cierto? Entonces es recuperar toda esa esperanza y eso hace renacer a cualquier matica por ahí, seca. Los otros logros creo que sí hemos logrado transformar algo de comunidad. Falta mucho, sí, pero pues ya por lo menos ahí están los chicos y muchos de ustedes se atreven a acercarse, a estar con ellos, a compartir, como tú decías. Cada vez formalizamos muchos más espacios de encuentro y de aprendizaje mutuo. Hacemos comunidades de aprendizaje. Y bueno, todavía nos falta mucho logro y retos, ya pasando a retos, lograr realmente hacer ese clic entre la formación que tienen los chicos en la universidad en, digamos, competencias blandas para el empleo y que realmente haya una voluntad en las empresas posteriormente de tener recurso humano con discapacidad. Todavía hay una brecha inmensa en nuestro país en eso y yo no soy muy optimista porque yo creo que si hay la brecha inmensa para personas como ustedes que salen con títulos, doctorados, maestrías y todo lo demás, pues para nuestros chicos seguramente más. Y estamos entrando a una era mucho más compleja de automatización, de inteligencia artificial, donde muchos de los empleos sencillos que pudieran eventualmente hacer nuestros muchachos están rápidamente siendo reemplazados por las tecnologías y la sistematización, por ejemplo. Entonces hay que descubrirse otras maneras, ¿no? Y otros valores, digamos, para que realmente ellos sean visibles y sobre todo para que la sociedad vea en ellos la riqueza que son, no por el coeficiente intelectual ni mucho menos, que al final eso no ni te pone ni te quita como ser humano, sino que la sociedad empecemos a valorar lo que es humano, ¿no? Y ahí sí que estos muchachos nos dan unas lecciones maravillosas, o sea, ser honesto, ser transparente, tener un buen corazón, ser buen amigo, ¿sí?
Y esos son valores que también tienen que volver a nacer, digamos, que valorarse en la sociedad. Entonces, el gran reto, yo diría, es hacer el clic de que esa formación realmente salga amarrada a proyectos productivos reales y que esos emprendimientos en los que estamos apostando pues realmente se consoliden y puedan ser realmente salidas productivas para estos chicos. Muchísimas gracias, Inés. No sé Ujú. si el equipo del museo tenga alguna otra pregunta ya para ir cerrando. Ingrid, ¿quisieras Yo, preguntar algo? ay, Dani, dale. bueno, Inés nos contaba pues como la forma de función, pues, de cómo funciona OAT, cómo funciona Transiciones Crecer, pero yo quería pues que nos contaras de pronto, no sé, muy rápidamente, pues que también hay otras dos modalidades, por ejemplo, de pertenecer al programa. Una pues es el voluntariado y la otra pues es mediante las donaciones. ¿Cómo funcionan estas dos? Estas son, por ejemplo, dos líneas que evidentemente tenemos que gestionar y que fortalecer. Y la universidad es una palanca súper importante. Hemos tenido, por ejemplo, ya la oportunidad de tener becarios, que esa es una parte muy importante para nosotros. Y pues rotan en OAT y hacen allí sus prácticas y entonces es una ganancia y un aprendizaje interesante. Tenemos estudiantes de varias facultades que rotan con nosotros en medicina, bueno, en psicología, en diferentes disciplinas. Pero el voluntariado creo que es un área que nos toca, digamos, consolidar mucho más y fortalecer con todo lo que implica hoy en día el voluntariado, que también es un área que se ha transformado muy rápidamente. Funcionamos sí con donaciones, no como quisiéramos aún, ¿no? Porque las donaciones finalmente tienen que ser parte de políticas, ¿no? Reales que se sostengan y se mantengan en un tema, por ejemplo, de invertir en becas, en que la pregunta que me hacían es que realmente sea un modelo y un programa que se pueda replicar, ¿cierto? Y que en un momento dado pudiera ser mucho más económico, digamos, donde no sean solo las familias las que sacan y tienen que sacar de su bolsillo, ¿sí? Sin duda yo soy una convencida, pues por eso llevo 26 años pedaleándole a esto conmigo y 10 con este modelo, de que es un modelo sostenible y que es un modelo que en alianzas va a lograr superar esos, va a lograr, no, ojalá lograra o pudiera superar esas brechas grandes que hay en inclusión hoy en día en discapacidad intelectual. Son problemas que hoy en día se definen como complejos, no por lo difíciles, sino porque hay que verlos con otras lógicas, ¿sí? Y son problemas que nos invitan a recoger diferentes disciplinas a lo transdisciplinar, ahí sí de verdad en su definición. Y eso me ha parecido maravilloso, porque aquí en este programa se sientan Ingrid, la gente del museo, los estudiantes de Derecho, los estudiantes de Medicina, ustedes, o sea, somos una diversidad de miradas y de cabezas tratando de construir y de aprender y de cruzarnos las fronteras de las disciplinas. Y eso es precisamente lo muy interesante de la universidad. Y no solamente es un aprendizaje nuestro de OAT, es hacia donde está llamado el mundo y hacia donde están llamadas las nuevas pedagogías en las universidades. Fíjense que esos modelos de aprendizaje hoy en día en Finlandia, en todos esos países, están en eso. O sea, sentémonos un parche de, ¿sí? de antropología, de sociología, de artes, de economía, de administración de empresas y veamos este problema y a ver cómo hacemos para resolverlo. Ese es el sentido de las universidades hoy en día. No son aprendizajes basados en contenidos, eso está mandado a recoger, sino aprendizajes basados en proyectos, en problemas. Y ahorita con la pandemia sí que quedan evidentes, ¿no? Todos esos problemas. Bueno, no sé, Nico, Ingrid, dale, Yo Ingrid. tengo una pregunta, Inés, otra, y es ahorita que Dime. hablabas un poco de un caso en el exterior y también que mencionabas sobre
el efecto que produjo hacer ese cambio de sede de la Quinta al claustro. Me preguntaba si fue de pronto ese mismo claustro en su sede, digamos, patrimonial, que también te haya inspirado a conceptualizar ese programa relacionado con la educación patrimonial y en museos, o hay algún otro caso, digamos, referente que hayas tenido que te haya inspirado, digamos, de otra parte del mundo, pues que te haya inspirado a formar este modelo, a liderar este modelo en educación patrimonial. No, sabes que, pues yo diría que confluyen muchas cosas, ¿no? Pero sin duda, estar ahí. Es que yo creo que no nos damos cuenta de dónde estamos, desafortunadamente, ¿no? Y eso nos pasa pues en la vida cotidiana. Bueno, principiando por decir, hijo, pucha, hoy estoy viva, ¿no? Qué maravilla, ¿sí? Ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿sí? Pues mucho menos en dónde estamos cotidianamente. Se nos vuelve invisible el cielo, esos espacios con tanta historia detrás, tan maravillosa, tanta cosa que transcurrió ahí y que explican muchas cosas de la actualidad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante sí, el legado de la universidad con toda su historia. Personalmente me apasiona la expedición botánica y como médica creo que debiera ser parte del currículo de todos los médicos obligatorios en esa universidad, ¿sí? Muy poco sabemos qué rol fundamental que tuvo Mutis, por ejemplo, como se fue sumando, digamos, pero sin duda haber estado en el claustro. De hecho, sí, en la Quinta Mutis habíamos empezado a abordar el tema de la expedición mucho antes, en nuestros primeros años, con el doctor Leonardo Palacios, que es un sabio y un conocedor maravilloso de la expedición. Y eso estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Pero cuando llegamos al claustro, obviamente en estos espacios, en el archivo histórico, empezamos como a sentir ya que esta cosa estaba viva, ¿no? Entonces surge esa idea como de aula abierta y de aula itinerante y de aula interactiva. Abrir los salones de clase. O sea, es que tenemos miles de recursos para aprender miles de cosas ahí en ese espacio. Entonces, ¿qué tal abrir esos salones de clase e irnos para el patio y en el patio sentarnos a aprender sobre la muticia, aprender sobre ciencias naturales, sobre la sostenibilidad medioambiental, ¿sí? Volver a inventarnos la historia, no inventarnos la historia, volver a comprender la historia, interpretarla de otras formas, ¿sí? Aprenderla con H, intermedia. Y la expedición botánica tiene una riqueza maravillosa, porque por donde uno la mire, le plantea a uno temas súper interesantes para aprender. Entonces, a tu pregunta, sí, sin duda venía algo, pero pues el haber estado ya ahí fue una motivación inmensa en esa riqueza del patrimonio, ¿no? De interesarnos por qué estamos ahí, toda esta historia que viene detrás. Y eso es muy lindo porque al final es lo que es la expedición, detenerse, ¿no? Detenerse en el presente, en el detalle, en la curiosidad, en preguntarse esto, por qué, esto, de dónde, esto sí sería así, será que no era así. Yo pienso que esos son los retos de la educación hoy en día en el mundo. Abrir las aulas. Yo siempre he creído que en las universidades donde más aprende es entre las... Bueno, otra cosa que no sé si iba a decir, pero no tanto en las aulas, sino cuando uno sale del aula. En los corredores. Cuando se pone a hablar con los compañeros, con los profesores, ¿sí? Ahí es donde se generan realmente las comunidades de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por compartirnos un poco de tu experiencia. Ya para cerrar, quisiera hacerte una última pregunta o invitación más bien. Bien lo decía Daniela Claro. hace ratico y es que a nosotros, pues, y de hecho, nuestro ideal desde este espacio de museo es llegar a personas que ni siquiera hagan parte de la Universidad del Rosario, ¿verdad? Es
es expandirnos, es llevar los mensajes tanto del museo como de pues, la relación que tiene con lo social a muchas partes. De hecho, hemos podido ver que hemos tenido gente, por ejemplo, de Nariño aquí opinando, también de Santander, en el Huila sé que nos ven. Entonces, la última invitación que quería hacerte es para que por favor envíes, digamos, un mensaje desde tu experiencia, que pues es ardua, a esas familias, a esas personas con discapacidad, a esas precisamente las familias pues, que todo el día y todos los días construyen junto a esa persona su diario vivir. Entonces, digamos, un mensaje para esas personas que empezando que, exacto, ni siquiera están en la capital, no tienen las oportunidades que nosotros tenemos, no tienen la oportunidad quizá de pertenecer a este programa tan maravilloso que tú, pues, en el que tú has trabajado. Pero entonces es un mensaje a esas personas que nos ven y que están un poco lejos, pero que poseen estas dificultades, si se quiere. Bueno, yo diría que sobre todo no poner techos, ¿no? Y no ponerle techos a nuestros hijos. Como nosotros miremos a nuestros hijos, así los mirarán los demás. Uno no puede exigir que afuera cambien las miradas si uno personalmente no mira a sus hijos todos los días con gratitud, con orgullo, por lo que son, por quienes son. ¿Mm? Ahí empieza el primer cambio. Uno puede estar diciendo que en Colombia no hay oportunidades, que la educación es esto, es lo otro, pero como familias tenemos que empezar a hacer ese trabajo. ¿Cómo estamos mirando nosotros mismos a nuestros hijos? ¿No? Y de resto, pienso que las distancias afortunadamente cada vez son más sutiles. Y fíjate que esa puede ser una de los puntos a favor ahorita de toda esta virtualidad, que podemos estar compartiendo esa experiencia con gente que está por aquí y por allá, y que de golpe a través de lo virtual podemos ir empezando a pensarnos en comunidades mucho más democráticas de aprendizaje y de enseñanza. Entre otras porque para nuestros chicos una barrera grande, por ejemplo, es la movilidad, y siempre fue una de las barreras grandes que teníamos para que muchos más chicos llegaran al centro, sobre todo en una ciudad como Bogotá, en Transmilenio, con toda la inseguridad del tema. Entonces, esa es una de las ventajas que a nosotros en particular nos trae el estar virtuales. Entonces, nada, construir comunidad, ese es el otro punto. Cargar el tema de la discapacidad como un tema privado aquí, que nos pesa en los hombros, eso no tiene sentido. ¿Sí? Hay muchas cosas haciéndose interesantes y lo que hay es que buscar, unirnos, ¿sí? Construir todos juntos. Este es un programa que se desarrolla en Bogotá, pero perfectamente se puede replicar en cualquier lugar donde haya una universidad, donde haya un colegio, donde haya una comunidad, un territorio. ¿Mm? Pero tenemos que aprender a trabajar juntos. En Colombia eso sí que no sabemos. Cada uno tira por su lado. Aquí esto se ha construido porque ha habido un esfuerzo asociativo muy fuerte desde el comienzo con mucha claridad. Nosotros tenemos el lema que dice, uno solo de golpe llega más rápido, pero sin duda que junto llega mucho más lejos, ¿sí? Y estas son luchas muy fuertes, muy pesadas. Entonces, encima de un solo hombro eso no funciona. Por eso la asociatividad aquí es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre lo hacemos, vamos a abrir el espacio por si alguna persona de nuestro público quisiera opinar, hacer alguna pregunta ya para terminar. Entonces, pues quien desee puede alzar la mano y se abrirá su micrófono para que pueda hablar. ¿Nadie? Bueno. Inés, muchísimas Claro. gracias. Pues Bueno, tú lo decías ahorita y no, extiendo la invitación ustedes, para quienes nos ven actualmente y para quienes nos van a ver también en el video que va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Este jueves pues vamos a tener de primera mano la experiencia de los chicos que hacen parte del programa. Nos van a contar sobre uno de sus programas y emprendimientos, que es la Expedición Bogotánica, como bien lo decía Inés. Entonces, bueno, pues invitados, invitadas,
invitades y conectados acá con nosotros. Entonces, ya para finalizar, por favor, Bueno, Dani, nos regalas las redes sociales del museo, por favor. Está silenciada, Dani, está silenciada. Ya. Bueno, esta es la página web del museo. Nos encuentran como urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar pues distintas noticias, distintas obras que tendremos en el museo. Acá están las noticias, entonces acá pueden ustedes navegar. También van a encontrar un recorrido en 360 para que lo visualicen. Lo encuentran en este apartado, recorrido virtual. Nos encuentran en Instagram como @museo_ur. Acá encuentran todas nuestras publicaciones sobre los conversatorios que tenemos. En nuestra página de Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. Nuestro canal de YouTube, si se han perdido alguno de nuestros conversatorios, los encuentran aquí. Y pues también relacionado con este tema, van a encontrar una playlist que se llama La Expedición Bogotánica. Son las voces de los expedicionarios. Entonces acá pueden encontrar la experiencia de Floralba, que es una de las profesoras de los jóvenes, así como las experiencias de cada uno de ellos, para que las conozcan. Es muy bonito, es muy chévere. También van a encontrar Google Arts and Culture. Esta digamos que es una plataforma muy nueva en la que estamos innovando. Acá van a encontrar distintas exposiciones con las que contamos y las distintas obras que se encuentran físicamente en el museo. Pues mientras volvemos presencialmente las pueden observar aquí. Y finalmente pues les vuelvo a mostrar el Instagram de Frutos del Parche para que lo busquen en Instagram, los apoyen para que les compren la fruta deshidratada. De hecho, para cerrar, Inés, ¿qué te parece si haces también la cuñita de las redes sociales de ustedes, pues para que la gente que nos esté viendo y escuchando, pues bueno. puedan investigar un poco sobre ustedes, dónde buscar, dónde hablar, lo que sea? ¿Aló? Gracias. Bueno, sí, en Google igual pueden encontrar nuestro sitio web, como les dije, Transiciones Crecer, pegado. Ay, creo que se le cortó la comunicación. Bueno, mientras Inés vuelve, como ella nos comentaba, acá encuentran el sitio web de Transiciones Crecer. Lo encuentran así, todo pegadito, transicionescrecer.com. Ya, Aquí ya encuentran. volvió. Inés, ¿puedes Ya abrir? Ya. volví. Entonces, esta es nuestra página, Ujú. transicionescrecer.com, transicionescrecer.com, y de aquí en algún link los lleva también al YouTube, al Facebook, perdón, ¿sí? El Facebook es Transiciones Crecer. Por YouTube también pueden buscar miles de videos que hay sobre el programa Boateo, Transiciones Crecer. Van a encontrar videitos montados de la experiencia de hace tiempos ya, del 2013 tal vez hasta ahorita. Y el Instagram ya particularmente de Frutos del Parche, que es una de las líneas de emprendimiento. Ojalá pronto tengamos la de la expedición bogotánica. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias, Inés, de nuevo, por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartirnos tu experiencia. No, ustedes. Y a quienes nos ven, los esperamos y las esperamos este jueves para profundizar en este tema con invitados geniales. No se lo vayan a perder, por nada del mundo. Muchísimas gracias.